Bienvenido, iniciado de la Orden Estoica. Si has llegado hasta aquí no es por azar. Has aprendido, quizá a través del cansancio o de la pérdida, que la vida no se doblega ante el deseo y que solo quien se disciplina por dentro puede permanecer firme cuando el mundo tiembla. Hoy nos reunimos como hermanos de una misma senda, no para buscar consuelo fácil, sino para mirar de frente una verdad que transforma silenciosamente el destino de los hombres. La autoconfianza no es un estado emocional, es una forma de vida. Muchos creen que la confianza nace del éxito, de la aprobación, del aplauso o de la victoria visible. Pero tú y yo sabemos que eso es una ilusión frágil. Basta una caída, una crítica o una pérdida para que ese tipo de confianza se derrumbe. La verdadera autoconfianza no grita, no se exhibe y no depende del mundo. Se construye en el interior, allí donde nadie aplaude y nadie observa. Se forja en la relación que el ser humano mantiene consigo mismo cuando no hay testigos. Antes de avanzar, iniciado, si sientes que estas palabras resuenan en algo profundo, es momento de dar un paso ritual. Únete conscientemente a la Orden Estoica, no como espectador, sino como practicante. Y escribe en los comentarios: soy iniciado de la Orden Estoica, porque toda acción verdadera comienza por una afirmación hecha con conciencia, porque la duda no llega como una tormenta violenta, no irrumpe con estruendo, la duda se infiltra, se instala en los pensamientos cotidianos, susurra frases pequeñas, casi inocentes. Tal vez no soy suficiente, quizá no estoy hecho para esto, otros pueden, yo no. Y así, sin destruir los sueños de manera dramática, los va erosionando día tras día, hasta que un día el hombre despierta y ya no recuerda cuándo dejó de creer en sí mismo. Aquí se revela una verdad filosófica de gran peso. La mayoría de las derrotas no provienen del mundo, sino de la interpretación que hacemos de él. No es la realidad la que quiebra al individuo, sino el diálogo interno con el que la enfrenta. Dos personas pueden vivir la misma adversidad. Una se fortalece, la otra se hunde. La diferencia no está en el hecho, sino en la relación consigo mismas. Por eso, el grado de realización personal no depende tanto de las capacidades externas como del modo en que el sujeto se habita interiormente. El potencial humano no se despliega en ausencia de miedo, sino en presencia de una confianza más profunda que el miedo mismo. Y esa confianza no es optimismo ingenuo, es una estructura ética, una arquitectura interior que sostiene la acción incluso cuando el resultado es incierto. El estoicismo jamás prometió felicidad superficial, prometió claridad. Y la claridad, aunque incómoda al inicio, es el suelo firme sobre el que se edifica el carácter. Conocerse a uno mismo no es repetir afirmaciones frente al espejo. Es un acto de valentía radical. Implica mirar sin adornos las propias fortalezas y también las limitaciones. Implica reconocer aquello que somos y aquello que no somos, sin fantasías, sin máscaras y sin resentimiento. Esta aceptación no es resignación, es lucidez. Cuando el individuo deja de pelear contra lo que es, deja de fragmentarse. Ya no existe una distancia dolorosa entre el yo real y el yo que intenta aparentar. Y en esa integración silenciosa comienza a emerger una forma auténtica de confianza, no añadida desde fuera, sino revelada desde dentro. El hombre inseguro vive dividido, el hombre confiado vive unificado. Aquí el pensamiento estoico introduce una de sus distinciones más poderosas, la separación entre lo que depende de nosotros y lo que no. Esta idea no es un ejercicio intelectual, es una herramienta de liberación. La mayor parte del sufrimiento humano nace del intento constante de controlar aquello que jamás podrá ser controlado. La opinión ajena, el pasado, el azar, el reconocimiento, la conducta de los otros, el resultado final. Cuando el ser humano invierte su energía vital en dominios que no gobierna, se debilita, se vuelve reactivo, vive a merced del entorno
Pero cuando aprende a dirigir su atención hacia lo único verdaderamente propio, sus juicios, sus decisiones, sus valores y su conducta, ocurre un giro profundo. Recupera soberanía. La autoconfianza, vista desde esta perspectiva, no consiste en creer que todo saldrá bien. Consiste en saber que, ocurra lo que ocurra, uno sabrá responder con rectitud. Ese conocimiento genera una calma que no depende del éxito, una firmeza que no se altera con el fracaso. El individuo deja de oscilar emocionalmente según los resultados y adquiere una consistencia interior. Ya no se pregunta constantemente si será suficiente. Actúa conforme a su criterio y acepta las consecuencias con dignidad. Esta es la raíz de la serenidad estoica. El pasado no puede rehacerse. El futuro no puede poseerse. Solo el presente es real. Y en ese presente, la única pregunta verdaderamente filosófica es: ¿estoy actuando de acuerdo con mis principios? Cuando la respuesta es afirmativa, la confianza surge de manera natural, no como euforia, sino como estabilidad. Por eso los estoicos comprendieron que la confianza no se ancla en el mañana ni en el recuerdo, sino en el ahora, en la capacidad de responder éticamente a lo que acontece. El hombre que vive así no necesita garantías externas. Su fortaleza proviene del carácter, pero este carácter no aparece por azar. Se cultiva mediante una práctica constante que los antiguos llamaban autoexamen. Mirarse a uno mismo no es un acto narcisista, es un acto de higiene moral. Significa observar pensamientos, emociones y acciones para verificar si están alineados. Cuando existe coherencia, el alma descansa. Cuando hay contradicción, nace la inseguridad. El ser humano sufre no tanto por lo que le ocurre, sino por actuar en contra de sí mismo. Cada vez que una persona traiciona sus valores para obtener aprobación, comodidad o ventaja momentánea, algo se fractura en su interior. Esa fractura es silenciosa, pero acumulativa. Con el tiempo, se manifiesta como ansiedad, vacío o desconfianza personal. Por el contrario, cada decisión tomada desde la convicción, aunque implique dificultad, fortalece la identidad moral. El individuo comienza a reconocerse en sus actos, y cuando uno puede reconocerse, puede confiar. Aquí emerge una idea esencial. La autoconfianza es una forma de fidelidad a uno mismo. No fidelidad al ego, ni a la imagen, ni al orgullo. Fidelidad al criterio interior que distingue lo justo de lo conveniente. Esta lealtad exige valentía, porque obliga a enfrentar verdades incómodas, obliga a aceptar vulnerabilidad, ignorancia y límite. Pero es precisamente esa aceptación la que libera. La inseguridad nace de la pretensión de omnisciencia, de la fantasía de no fallar jamás. La confianza auténtica surge cuando el individuo comprende que puede errar y aún así mantenerse íntegro. El que se cree perfecto se quiebra al primer error. El que se reconoce humano aprende. El diálogo interno cumple aquí un papel decisivo. El modo en que nos hablamos moldea nuestra identidad. No somos esclavos de la realidad, sino de la interpretación que construimos sobre ella. Pensamientos repetidos se convierten en creencias, y las creencias delimitan lo que creemos posible. Esto no implica negar la dificultad ni romantizar el sufrimiento. Implica cuestionar las narrativas autodestructivas asumidas como verdades absolutas. La conciencia no es un espejo pasivo, es una fuerza interpretativa. Conocerse es también reinterpretarse. Las emociones, lejos de ser enemigas, actúan como señales. Revelan qué valoramos, qué tememos y dónde estamos heridos. Integrarlas no debilita la razón, la profundiza. El estoico no reprime su mundo emocional, lo comprende y lo gobierna. Cuando pensamiento, emoción y acción se alinean, el ser humano recupera unidad. Y de esa unidad nace una confianza tranquila, silenciosa, inquebrantable. Esta coherencia interior transforma también la relación con los demás. Quien no se traiciona a sí mismo no necesita manipular. Quien se sostiene internamente no depende de la aprobación externa. La autenticidad genera relaciones más honestas,
más sobrias, más reales. En este punto, la filosofía se vuelve práctica. La calidad de la vida depende, en gran medida, de aquello a lo que se presta atención. Donde va la atención, va la energía. Una mente dispersa produce una vida fragmentada. Una mente enfocada genera dirección. Elegir conscientemente el objeto de la atención es un acto de poder interior. Significa dejar de reaccionar a cada estímulo y comenzar a vivir de manera intencional. Al reducir el ruido mental, el individuo recupera soberanía sobre su tiempo y su fuerza vital. La autoconfianza se fortalece cuando la conciencia deja de vagar y aprende a permanecer. Nada debilita tanto al espíritu como la dispersión constante. Nada lo fortalece tanto como la claridad. Y aquí aparece una verdad que los iniciados de la orden estoica deben grabar profundamente. La fortaleza no es un don natural, es una virtud cultivada. Los obstáculos no son anomalías, son condiciones inevitables de la existencia. Pretender una vida sin fricción es negar la naturaleza misma de vivir. El sabio no pide ausencia de dificultad, pide capacidad de respuesta. Cuando el sufrimiento se comprende como posibilidad formativa, deja de ser absurdo. El fracaso ya no define el valor personal, se convierte en maestro. La resiliencia no es resistencia ciega, sino transformación consciente. Vivir es aprender a convertir la adversidad en carácter. Quien solo piensa en el dolor inmediato, se quiebra. Quien piensa en la formación del alma, adquiere perspectiva. El tiempo largo revela el sentido de aquello que, en el momento, parecía injusto o inútil. La gratitud emerge entonces no como ingenuidad, sino como disciplina perceptiva. Agradecer no niega la dificultad, impide que ésta monopolice la conciencia. Reconocer lo que se posee, incluso en medio del conflicto, devuelve equilibrio y dignidad. La humildad ocupa un lugar central en este camino. La verdadera confianza no necesita compararse, no se afirma mediante superioridad, nace del autoconocimiento. Reconocer límites no disminuye el valor personal, lo sitúa en su justa medida. La arrogancia es una armadura frágil, la humildad es una fortaleza flexible. El individuo humilde puede cambiar porque no está atado a una imagen rígida. Puede aprender, corregirse y avanzar. Y ese movimiento constante fortalece la confianza mucho más que cualquier certeza ilusoria. Vivir conforme a los propios valores se revela así como el núcleo ético de toda autoconfianza duradera. Los valores actúan como brújula en la incertidumbre. Cuando el mundo se vuelve confuso, ellos orientan la acción. La coherencia entre pensamiento y conducta genera integridad. La integridad produce paz interior. El sujeto confía en sí mismo porque sabe que, ante la presión, actuará conforme a lo que considera justo, incluso si duele, incluso si cuesta, incluso si nadie observa. Y es precisamente ahí, iniciado, donde comienza a forjarse el verdadero poder interior, porque el poder auténtico no se manifiesta en el dominio sobre otros, sino en la capacidad de no traicionarse, cuando hacerlo sería fácil. En el mundo moderno, se habla constantemente de seguridad personal, de autoestima y de motivación, pero rara vez se menciona el fundamento ético que sostiene todo eso. Sin carácter, la confianza es una máscara. Sin coherencia, la motivación es efímera. El estoicismo lo comprendió hace siglos. El ser humano no se fortalece acumulando técnicas, sino formando su manera de vivir. La identidad no se construye mediante grandes declaraciones, sino a través de actos repetidos. Cada decisión cotidiana, por pequeña que parezca, va esculpiendo el carácter. El hombre que promete disciplina y actúa con negligencia, debilita su palabra interior. El que se exige sin crueldad y cumple con lo que considera correcto, comienza a confiar en sí mismo como se confía en alguien honorable. Porque eso es, en esencia, la autoconfianza, confiar en el propio criterio moral. Cuando una persona sabe que hará lo correcto incluso bajo presión, el miedo pierde autoridad. Puede existir incertidumbre, pero no parálisis.
puede haber duda, pero no autoabandono. La conciencia se convierte en un lugar habitable. Por eso los estoicos afirmaban que nadie puede dañar al hombre recto, salvo él mismo. No porque sea invulnerable al dolor, sino porque su dignidad no depende del desenlace externo. Este principio transforma radicalmente la relación con el fracaso. Fracasar no es una negación del valor personal, es un acontecimiento pedagógico. El error no destruye la identidad, la revela. Muestra aquello que aún debe ser trabajado. Solo quien se identifica con el resultado se siente aniquilado por la caída. Quien se identifica con el carácter se levanta con mayor lucidez. Aquí la autoconfianza deja de ser psicológica y se vuelve existencial. El individuo deja de preguntarse constantemente si es suficiente y comienza a preguntarse si está viviendo conforme a lo que considera digno. Esa pregunta, repetida con honestidad, reorganiza la vida entera. Tal vez por eso tantos hombres se sienten vacíos, aun cuando poseen reconocimiento externo. Han ganado aprobación, pero han perdido coherencia. Y el alma percibe esa incoherencia como una grieta silenciosa. La confianza no se recupera acumulando elogios, sino restaurando la integridad. Esta restauración exige un cambio profundo en el enfoque de la atención. La vida no es lo que ocurre, sino aquello que la conciencia elige iluminar. Si la atención se fija obsesivamente en la carencia, el mundo se experimenta como insuficiente. Si se orienta hacia la responsabilidad, la vida adquiere sentido incluso en la dificultad. La atención es una forma de poder. Quien no gobierna su atención vive fragmentado, reactivo, disperso. Quien aprende a dirigirla comienza a habitar el presente con intención. Esa presencia fortalece la autoconfianza porque devuelve al individuo la sensación de agencia. No todo depende de ti, pero algo sí depende, y eso basta. En ese algo, tus juicios, tus decisiones, tu forma de responder, reside tu libertad. Por eso el estoicismo no enseña a controlar la vida, sino a gobernarse a uno mismo. El control externo es una ilusión. El dominio interior es una conquista. Cuando el individuo acepta esta verdad, deja de vivir como víctima del mundo y comienza a vivir como responsable de sí. No responsable de todo lo que ocurre, sino de cómo se presenta ante lo que ocurre. Esta diferencia es sutil, pero decisiva. El hombre que se sabe responsable no se hunde en la queja, tampoco se engaña con fantasías. Observa la realidad con sobriedad y actúa donde puede actuar. Esa sobriedad genera una fuerza tranquila que ningún caos externo puede arrebatar. Aquí aparece otro pilar olvidado de la autoconfianza: la paciencia. Vivimos en una época que exige resultados inmediatos y promete transformación instantánea. El estoicismo, en cambio, propone una ética del tiempo largo. El carácter no se construye en días, sino en años. La confianza no surge de un momento de inspiración, sino de la repetición disciplinada de actos correctos. Cada vez que eliges la virtud sobre la comodidad, avanzas. Cada vez que eliges la verdad sobre la apariencia, te fortaleces. Cada vez que soportas lo difícil sin abandonar tus principios, creces. Nada de esto es visible desde fuera, pero el alma lo sabe, y el alma aprende a confiar en quien la honra. Este camino exige humildad, no como gesto moralista, sino como condición del aprendizaje. Solo quien reconoce sus límites puede superarlos. El orgulloso permanece estancado defendiendo su imagen. El humilde avanza corrigiéndose. La humildad no debilita la confianza, la purifica. Cuando el ego se aquieta, la conciencia se expande. El individuo deja de necesitar demostrarse superior y comienza a ocuparse de ser mejor. Esa transición marca la madurez interior. Desde ahí, incluso la comparación pierde sentido. El progreso deja de medirse frente a otros y se evalúa frente al propio carácter. ¿Soy hoy más lúcido que ayer? ¿Más justo? ¿Más firme? ¿Más consciente? Estas preguntas, sostenidas en el tiempo, generan una identidad sólida. La autoconfianza madura no necesita gritar,
Se reconoce por su silencio, por su capacidad de actuar sin dramatismo, por su resistencia sin amargura, por su claridad sin arrogancia. El estoico no se considera invencible, se considera responsable, y esa responsabilidad lo libera del miedo paralizante. En este punto del camino iniciado, es necesario detenerse un instante y mirar hacia adentro. ¿Cuántas veces has dudado de ti, no por falta de capacidad, sino por falta de coherencia? ¿Cuántas veces sabías lo que debías hacer, pero elegiste lo fácil? No como reproche, sino como comprensión. La culpa no construye, la claridad sí. Reconocer el error sin autoengaño es el primer acto de verdadera confianza, porque solo quien se mira con honestidad puede transformarse. Y aquí aparece una enseñanza fundamental. La confianza no surge cuando todo está resuelto, sino cuando el individuo acepta que está en proceso. La vida no es un estado definitivo, es un aprendizaje continuo. Pretender haber llegado es una forma de estancamiento. El sabio permanece aprendiz. La curiosidad rompe el dogmatismo. Mantiene viva la conciencia. Permite que el ser humano evolucione sin perder su centro. La libertad no consiste en saberlo todo, sino en estar dispuesto a comprender más. Cada experiencia, incluso la dolorosa, se convierte entonces en material formativo. Desde esta perspectiva, la autoconfianza deja de ser una meta y se convierte en una práctica diaria. No se alcanza, se cultiva, se manifiesta en la forma de pensar, de hablar, de elegir y de resistir. Y cuando esta práctica se sostiene en el tiempo, algo profundo ocurre. El individuo deja de buscar seguridad y comienza a construir carácter. Ese es el giro esencial. La seguridad es frágil porque depende del mundo. El carácter es estable porque nace del interior. Por eso, cuando la vida golpea, y siempre golpea, el hombre formado no se derrumba. Tal vez sufre, tal vez duda, tal vez se detiene, pero no se pierde. Sabe quién es, y saber quién se es, incluso en la oscuridad, es la forma más alta de confianza. Si estas palabras están despertando algo en ti, es momento de reforzar el vínculo con la orden estoica. Suscríbete al canal y comparte en los comentarios una experiencia en la que una dificultad terminó fortaleciendo tu carácter. Tu vivencia puede convertirse en guía para otro iniciado, porque este camino no se transita en soledad. Somos una orden no por jerarquía, sino por elección consciente. Una comunidad de hombres y mujeres que entienden que la vida no se domina, se honra. Y honrar la vida implica aceptar el dolor sin rendirse, avanzar sin soberbia y aprender sin descanso. Aún queda una última verdad por integrar. Una verdad que distingue al que sobrevive del que vive con dignidad. Esa verdad final es sencilla en apariencia, pero exige una transformación profunda. La autoconfianza auténtica no nace del deseo de control, sino de la aceptación consciente de los límites. El ser humano sufre cuando exige a la realidad comportarse según sus expectativas. Se serena cuando comprende que la realidad no le debe obediencia, pero su conciencia sí le debe coherencia. En ese desplazamiento interior ocurre el verdadero acto filosófico. Aceptar los límites no significa renunciar al crecimiento, significa dejar de combatir lo inevitable para concentrar la energía en lo posible. El sabio no malgasta su fuerza intentando cambiar el viento, aprende a orientar las velas. Cuando esta comprensión madura, la vida deja de vivirse como una lucha constante contra el mundo y comienza a vivirse como una colaboración lúcida con él. No todo será justo, no todo será favorable, no todo será comprendido, pero todo puede ser afrontado con dignidad. Y la dignidad es la raíz silenciosa de la confianza. Quien sabe que actuará con rectitud incluso en la pérdida, no teme al porvenir. No porque espere un resultado positivo, sino porque confía en su respuesta moral. Esta confianza no se agota cuando fallan los planes, porque no estaba depositada en ellos. Aquí el pensamiento estoico alcanza su mayor profundidad.
El valor del ser humano no depende de lo que logra, sino de cómo vive. La sociedad enseña a confiar cuando se gana. El estoicismo enseña a confiar cuando se permanece fiel. Ese es el umbral que separa la autoestima superficial de la autoconfianza filosófica. A partir de ese punto, la vida interior se convierte en el verdadero territorio de trabajo. Los pensamientos dejan de ser impulsos automáticos y se transforman en elecciones conscientes. El lenguaje interno se vuelve sobrio, preciso, responsable. El individuo aprende a observar la aparición del miedo sin obedecerlo de inmediato. Aprende a distinguir entre lo que siente y lo que decide. Esta distancia interior no es frialdad, es libertad, porque no todo lo que se siente debe gobernar la acción. El dominio de sí no implica dureza emocional, sino jerarquía interna. Las emociones informan, pero no mandan. La razón escucha, evalúa y dirige. Cuando esta estructura se consolida, el caos externo pierde capacidad de arrastre. El individuo puede atravesar la incertidumbre sin perder su centro. Puede escuchar críticas sin derrumbarse. Puede afrontar la soledad sin desesperar. No porque sea invulnerable, sino porque está ordenado por dentro. Y el orden interior, el verdadero significado de la orden estoica, no consiste en controlar la vida, sino en habitarla con conciencia. Esta conciencia transforma incluso la relación con la muerte, con la pérdida y con el tiempo. El instante presente deja de ser un medio para alcanzar otra cosa y se convierte en el espacio real de la virtud. Vivir bien hoy basta. Mañana no está garantizado, pero tampoco es necesario para actuar con nobleza. El hombre confiado no posterga su carácter. Cada día se convierte en una oportunidad de practicar justicia, templanza, coraje y sabiduría, no como conceptos abstractos, sino como decisiones concretas. Decir la verdad cuando sería más cómodo callar, mantener la palabra cuando sería más fácil romperla, actuar con mesura cuando la ira reclama exceso. Estas pequeñas elecciones construyen algo que ninguna crisis puede arrebatar: la identidad moral. Y cuando esa identidad se consolida, el miedo pierde su poder principal, la amenaza de la pérdida del yo. El hombre que no sabe quién es, teme perderlo todo. El que se conoce sabe que, mientras conserve su carácter, nada esencial puede serle arrebatado. Por eso la autoconfianza estoica no es arrogante ni expansiva. Es silenciosa. No necesita proclamarse. Se manifiesta en la calma con la que se enfrenta la dificultad y en la firmeza con la que se sostiene la palabra. Esta forma de vivir no promete comodidad, promete dignidad. Y la dignidad, aunque exigente, es profundamente liberadora. Tal vez ahora comprendas que la confianza no es algo que se añade a la vida como un accesorio psicológico. Es una manera de habitar la existencia, un modo de caminar erguido incluso cuando el camino es incierto. Surge cuando el individuo se conoce sin engaño, acepta sus límites sin resentimiento, orienta su atención con disciplina, fortalece su carácter con constancia, cultiva la humildad sin servilismo, vive conforme a sus valores y permanece agradecido y abierto al aprendizaje. Nada de esto ocurre de una vez. Ocurre día tras día, paso a paso, decisión tras decisión, caída tras caída, pero cada vez con mayor claridad. Antes de cerrar este encuentro, iniciado, si sientes el llamado a profundizar, es momento de reafirmar tu lugar en la orden estoica. Activa la campana para mantenerte atento a las próximas enseñanzas. Explora los demás mensajes del canal y deja en los comentarios una reflexión. ¿Qué aspecto de tu carácter estás dispuesto a fortalecer a partir de hoy? Porque este no es un contenido para consumir. Es un recordatorio para practicar. La vida no exige perfección. Exige presencia. No exige certeza. Exige coherencia. No exige control. Exige responsabilidad. Que camines sin soberbia cuando avances. Que no te humilles cuando caigas. Que recuerdes, incluso en la duda, que la confianza no se mendiga al mundo. Se construye en silencio.
Vive con conciencia, hermano de la orden estoica. Actúa con rectitud y regresa siempre a este principio eterno. Nadie puede gobernar tu interior si tú no lo permites. Hasta nuestro próximo ritual iniciado. Permanece firme. La orden continúa.